De ver un reportaje en el cual observamos y analizamos cómo se está gastando nuestro dinero, puntualmente cómo se gastó en el año 2022 con base en la evaluación de la cuenta pública. Para seguir explicando esto, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros a Alejandra Macías Sánchez. Ella es directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Muchas gracias a ti, Jesús, y pues buenas tardes, buen día a toda tu audiencia. Directora, en 2022, ¿en qué se gastó más el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador y qué dejó de lado? Porque pues, uno no gasta sin dejar de lado algunas otras cosas. Pues es como dicen, ¿no? La cobija no alcanza para todo, entonces si jalas para un lado, vas a descobijar otro lado. Pero bueno, yo quiero empezar diciendo cómo primero la cuenta pública nos muestra cómo ejerció realmente o finalmente, ¿no? El gobierno federal el presupuesto público. Y en ese sentido, pues hay un aumento del 7% respecto a lo que se aprobó, que eso ya es un crecimiento no menor, y 5% mayor a lo que gastamos en 2021. Entonces, cuando nos hablan de austeridad o que disminuyó el presupuesto, bueno, esto nos hace ver que no es cierto, ¿no? Año con año el presupuesto va creciendo. Eso por un lado. Por otro lado, ¿en qué gastó más? Pues definitivamente gastó en energía, ¿no? Y ya llevamos al menos 3 años donde se aprueba un presupuesto donde energía tiene una cierta cantidad, pero acabamos ejerciendo bastante más de lo que se aprobó en este rubro. Eso y también algunas obras, ¿no? Los proyectos prioritarios de esta administración que también tienen sobre ejercicios bastante importantes. Vamos a hablar que el sector energía incluso tiene sobre ejercicios del 300%, cuando, por ejemplo, turismo, que tiene el Tren Maya, tiene sobre ejercicios de arriba del 170%. Eso por el lado de en qué gastó más. Quisiera que analizáramos esta parte donde se gastó más. ¿El gobierno se volcó hacia las obras prioritarias del presidente Andrés Manuel López Obrador o hay otros aspectos en los que se incrementó el gasto? No, sí hay, ¿no? Y cuando hablamos del sector energético es obviamente Pemex, CFE, la Secretaría de Energía, entonces todo ese sector es el que se lleva más presupuesto en términos de sobreejercicio. ¿Qué quiero decir? De lo que se aprueba, gastan mucho más, ¿no? No es el sector que tiene más presupuesto, aunque sí lo es uno de ellos, pero el punto es que en el presupuesto tenemos sectores que no podemos mover mucho, que llamamos gastos ineludibles o comprometidos. El primer gasto más grande y es ineludible son las aportaciones y participaciones que van a las entidades federativas, que son arriba de 2 billones de pesos, ¿no? El siguiente son las pensiones, que gastamos alrededor de 1.7 billones de pesos, y estos son las pensiones contributivas, que son las que conocemos del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de CFE, etcétera, y tenemos las pensiones ahora para el bienestar de las personas adultas mayores, que su presupuesto ha crecido muchísimo, ¿no? Entonces, en conjunto, todas las pensiones gastamos 1.7 billones de pesos. Esos dos rubros también tienen sobre ejercicios, pero no son tan importantes, digamos, o tan que resalten, ¿no? Como es en la parte energética. Y el tercer gasto, ahí hay como una pequeña lucha entre el costo de la deuda y lo que se va al sector energético, ¿no? El costo de la deuda representa el 3 o más por ciento del PIB y ahora está siendo un problema mayor por las altas tasas de interés que estamos enfrentando, dado que es la política monetaria para disminuir la inflación. Lo bueno es que ya está bajando,
y esperemos que, o lo que nos dice el Banco de México es que por ahí de noviembre vamos a empezar a bajar tasas de interés y entonces esto pudiera relajar un poquito más este costo financiero de la deuda, ¿no? Entonces, también el costo de la deuda y la parte de energía son gastos ineludibles, no los podemos dejar de hacer y son inerciales. Cada año van a ser mayores. Lo que llama la atención en cuenta pública 2022 son estos sobre ejercicios tan grandes del 300, del 100%, que quiere decir, uno, que pues la planeación no funcionó, ¿no? La programación del presupuesto tampoco, y cuando vas dando seguimiento al gasto mes con mes, la verdad es que se puede ver que ya van a sobreejercer, ¿no? Estas, ya sean secretarías o empresas productivas del Estado, van a sobreejercer y desde mi punto de vista y del CIEP, creemos que pues, son banderas rojas que ya deberían de estar revisando tanto el Poder Legislativo como la Auditoría Superior de la Federación, como no es parte de diputados, pero no esperarte hasta que salga la cuenta pública y 2 años después hacer una evaluación de cómo se gastó el dinero, ¿no? Directora, ahora coméntenos dónde se quedó descobijado el presupuesto, dónde se le disminuyó. Cuando tú jalas la cobija para un lado, descobijas otra. ¿Qué están descobijando? Salud, seguridad, ¿no? Educación, hubo un pequeño sobreejercicio, pero pues no es suficiente, pero lo más grave es que en salud hubo subejercicios cuando nos prometieron en 2022 que iba a haber un aumento del 15% para tener este sistema universal danés que tanto nos presumen o nos prometen. Y la parte de seguridad, pues también es importante ver cómo se está implementando esa estrategia, si es que hay alguna estrategia de seguridad, pero por lo que vemos en los números son subejercicios en esos dos sectores. Me menciona que la mayor afectación se encuentra en el sector salud, pero dentro del sector salud, ¿cuáles fueron las mayores afectaciones? Mira, el problema es que el sector salud ha estado subfinanciado desde hace varios años, ¿no? No es una novedad. Nosotros desde CIEP llevamos diciendo el presupuesto de salud es de menos del 3% del PIB, la sugerencia de la Organización Mundial de la Salud es del 6% del PIB. Nosotros hemos hecho ejercicios de haber un paquete básico para toda la población, porque hay que recordar que la universalidad se entiende como todo para todos, pero no hay manera que nos alcance para proveer todos los servicios de salud que necesitamos. Entonces, debe haber un paquete básico, y básico no me refiero a que sean solo consultas o diagnósticos, sino que incluya los 3 niveles de salud para toda la población y necesitamos al menos 5.5% del PIB. Entonces, ¿qué sucede? Llega COVID, y al mismo tiempo desaparecemos Seguro Popular, no se pone en marcha el famoso INSABI, ¿no? Como que se juntan varias cosas y INSABI nunca vio la luz, de hecho ya lo volvieron a desaparecer y ahora vamos a IMSS Bienestar, ¿no? ¿Y dónde se ve esa falta de recursos? Pues principalmente a la atención de las personas que no tienen seguridad social. Lamentablemente en México, el servicio, el derecho a la salud está ligado al tipo de trabajo que tienes, que eso desde un inicio, o sea, eso es lo primero que deberíamos cambiar en nuestro sistema de salud, ¿no? Dado que es un derecho fundamental humano, todos deberíamos tener acceso a lo mismo. Sin embargo, IMSS tiene un catálogo más amplio de intervenciones, Pemex, ni se diga, ¿no? Los trabajadores de Pemex incluso tienen acceso a operaciones estéticas. Entonces, hay muchas diferencias en un sistema de salud completamente fragmentado y donde se va recortando más y más el presupuesto es en la Secretaría de Salud, que es quien atiende a esta población sin afiliación, vamos a decir. Directora, por un lado, le dan más dinero a ciertos sectores de la sociedad, a los adultos mayores, hay becas, hay programas sociales que tiene el gobierno federal.
Pero por otro, por ejemplo, con el sector salud se le disminuye el presupuesto. ¿Cómo queda el ciudadano ante esta disyuntiva y cómo lo analiza, si es que lo analiza, y cómo se está utilizando finalmente el recurso que es de todos los mexicanos y que pagamos vía impuestos? Mira, yo creo que el problema es que como ciudadanos es muy difícil hacer esa valoración, ¿no? O sea, si yo como adulto mayor estoy recibiendo una pensión, pues lo puedo ver bien, ¿no? Tal vez cuando necesite un servicio de salud específico para el que no le va a alcanzar, entonces ahí ya va a poder hacer un poco la suma resta, pero finalmente recibe esta transferencia que le puede ayudar a pagar los servicios de salud, ¿no? Sin embargo, pues no es lo ideal. O sea, lo ideal es que exista un sistema de salud que sí nos cubra a todos de manera efectiva. Y también lo ideal es que exista un sistema de pensiones con cobertura para todos, ¿no? Y deja eso. Ahorita podemos decir, bueno, ya hay cobertura para todos porque los que no tengan una pensión del IMSSSTE pueden tener la transferencia de la pensión para el bienestar. Pues sí, pero el promedio de una pensión del IMSS o una pensión del IMSS, por ejemplo, que es más o menos el promedio, pues son como 120,000 pesos al año. Cuando tú haces la suma de la pensión para el bienestar, pues llegas a 30,000 pesos, ¿no? 35, si con el aumento que va a haber el próximo año. Entonces ahí hay una desigualdad súper fuerte que no estamos atendiendo, que necesitamos ver cómo hacer igualitario los derechos, tanto de una pensión como de salud, como de educación, en la población actual y con las siguientes generaciones, porque el punto es que nosotros estamos pagando mucho en pensiones y la siguiente generación no va a tener esas pensiones que tuvieron nuestros abuelos, sino tenemos que ahorrar por nuestras pensiones propias. Entonces, pagas por un lado y además tienes que ahorrar. Y el salario no nos alcanza. Por más que haya habido aumentos importantes en esta administración, los salarios siguen siendo bajos, con una pandemia que hizo que muchas personas cayeran en pobreza, que tenemos inflación, precios de alimentos súper altos, entonces hay muchas situaciones que probablemente en este momento, con una transferencia por los programas sociales, lo puedes solventar, pero en mediano y largo plazo puede haber problemas más importantes para nosotros y para nuestros hijos y nuestros nietos. Me menciona algo muy importante, garantizar los derechos. Y lo voy a enlazar con algo que mencionaba hace un momento, que es la cuenta pública nos debe de servir para saber en qué estamos gastando mal. Entonces, juntando estos dos aspectos, ¿cómo debe de ser el presupuesto de egresos de la Federación que se comienza a analizar rumbo a 2024? Sí, en realidad son muchos, pero también es complicado, ¿no? Por el proceso o el calendario presupuestario no da tiempo para poder hacer estos cambios de un año a otro y por eso el presupuesto es tan inercial, ¿no? Ahora, existe ya tecnología muy avanzada que nos podría ayudar a hacer este tipo de cambios o estos procesos de seguimiento a cómo se ejerce el gasto e incluso hacer cambios rápidos, ¿no? Ante una emergencia, por ejemplo. Están destinados a tal cosa y no se pueden mover y cómo le damos seguimiento y cómo aseguramos que sí se gaste bien. Bueno, pues implementa tecnología, ya digo, la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, o sea, hay tanta tecnología que deberíamos estar implementando en un país como el nuestro, que es grande, que es avanzado, que somos de renta media y que sí somos muy desiguales, pero también tenemos avances importantes. No tendríamos por qué estar con este tipo de problemas, ¿no? Ese es uno. ¿Qué cambios? Presupuesto de salud. Iniciando con eso, ¿no? Eficiencias en el gasto educativo. Entonces, tenemos que encontrar espacios donde mejorar el ejercicio del gasto y también hablar de hacer reformas más grandes como pensiones,
como tú decías, Pemex, ¿no? Podemos dejar de gastar en Pemex, deberíamos dejar de gastar en Pemex porque no es rentable. O sea, es una empresa que está en números rojos. ¿Qué pasa con todo el dinero público que se le asigna a Pemex y que además, acuérdate que en esta administración se redujo el DUC, que es el tipo como de derechos de impuesto que pagan al gobierno federal? Y entonces se lo redujeron y de todos modos, como pues dónde están los resultados, ¿no? Y también tenemos ineficiencias como los estímulos a la gasolina, todo lo que nos gastamos el año pasado, pudo haber ayudado muy bien a construir un buen sistema de salud, ¿no? Pero no, o sea, parece que no es prioridad, entonces de inicio yo te diría eso, o sea, si quiero ver un cambio en el presupuesto sería más financiamiento al sector salud para empezar. Una preguntita más, directora. Se acerca un proceso electoral en el marco del análisis de este presupuesto de egresos de la Federación. ¿Qué se espera con esta forma de gobernar? No digo en especial de la autoproclamada Cuarta Transformación, sino gobiernos van, gobiernos vienen, y parece que se sigue gastando de la misma manera. El riesgo de insostenibilidad es importante, ¿no? Y es un poco difícil hablar de que el sistema fiscal sea insostenible pronto, porque tenemos indicadores de deuda buenos, ¿no? Nos hablan de variables macroeconómicas estables, es muy cierto, pero si tenemos que entre pensiones y costo de la deuda nos estamos gastando más de lo que recaudamos por ISR, ese indicador de deuda puede estar en riesgo muy pronto, ¿no? Entonces, necesitamos como ciudadanos empujar, pedir, demandar, ¿no? Que sean garantizados nuestros derechos de manera sostenible. Y sí, o sea, finalmente hay que poner sobre la mesa los temas, hay que discutirlos, hay que tomar decisiones. Es muy lamentable que desde el gobierno federal digan que no es necesaria una reforma fiscal, sí lo es y sobre todo lo es pues para poder financiar estos derechos. Fue Alejandra Macías Sánchez, directora ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.